El segundo elemento SMS del primer componente, política y objetivo de seguridad operacional, es la obligación de rendición de cuentas sobre SMS y responsabilidades. ¿Qué dice la DAN 19 al respecto? En el 19.101, letra B, que el proveedor de servicios aeronáuticos identificará a la persona responsable que, independiente de sus otras funciones, tenga la responsabilidad y obligación de rendir cuentas en nombre del proveedor respecto a la implementación y el mantenimiento de un SMS eficaz. ¿Quién es la persona responsable? Lo dijimos anteriormente, es el ejecutivo responsable, o el gerente general, el CEO, o más bien el dueño de la empresa. Y acá hay algunos puntos importantes a considerar que deben estar debidamente definidos como funciones y responsabilidades en el manual. ¿Quién es el que proporciona los suficientes recursos? Es el ejecutivo responsable. Situación que no se puede delegar al encargado de seguridad operacional. Es él el responsable de proveer los recursos para la implementación efectiva del SMS. Debe promover la cultura SMS positiva, por supuesto, porque es la cabeza, es el efecto cascada de la comunicación, el mayor liderazgo desde el ejecutivo responsable hasta el último operador. Una organización armónica va a generar una cultura SMS positiva. Si existe un liderazgo ausente, difícil que podamos lograr mantener una cultura de seguridad operacional. Establecer objetivos SMS, que son estos objetivos ambiciosos, alcanzables, que debe tener la empresa en materia de seguridad operacional, es él que los debe, la verdad, establecer y declarar bajo una firma. Asegurar la implementación SMS, por supuesto, ante la autoridad o ante cualquier parte interesada, quien debe rendir cuenta en materia de implementación SMS es el ejecutivo responsable. Y por supuesto, velar por la mejora continua del SMS continuamente. Ejemplo, ir validando manuales, procedimientos, versión 1, versión 2, versión 3, identificación de peligros constantemente, en fin. Este punto es sumamente importante porque ante una eventualidad, yo lo que era de un accidente aéreo o de un incidente, quien es responsable de hacer rendición de cuentas en esta materia a la autoridad, a la prensa, a los medios como tal, es el ejecutivo responsable. Esto debe estar debidamente declarado en el manual SMS. El tercer elemento es la designación del personal clave SMS. Y le mencionaba que existen dos personas claves, valga la redundancia, que son línea directa SMS, que es el encargado de seguridad operacional, o el gerente SMS, quien debe rendir cuenta al CEO, al ejecutivo responsable, persona responsable, en fin. Existe también una figura importante que es un comité de seguridad operacional para los efectos de un operador o de un proveedor grande que establece la DAN 19. Para un proveedor pequeño pueden hacer una oficina de seguridad operacional. ¿Quién puede ser un proveedor pequeño? Un centro de mantenimiento aeronáutico que tenga dos personas. Una empresa aérea que trabaje con drones, que normalmente es el dueño o son dos personas que están a cargo o tres. Entonces, hacer un comité de seguridad operacional que involucra un equipo multidisciplinario es prácticamente inviable y para ello es una oficina de seguridad operacional donde participen el dueño y quizás el segundo es bastante válido. Este personal clave también tiene que estar las funciones y responsabilidades descritas en el manual SMS y también sus competencias. Ojo, un gerente de seguridad operacional normalmente es un piloto o un ingeniero aeronáutico para los efectos de un centro de mantenimiento aeronáutico. Entonces las competencias también tienen que estar debidamente declaradas. El cuarto elemento, SMS, asociado a esta etapa número 1, es la coordinación de plan de respuesta a emergencia. ¿Qué dice la DAN 19 al respecto? En el 19.101 dice que los proveedores de servicios aeronáuticos, llámense operadores de aeronaves, centros de mantenimiento aeronáutico, administrador de aeródromos y servicios de tránsito aéreo, elaborarán y mantendrán actualizado un plan de respuesta a emergencia. Cuando hablamos de un plan de respuesta a emergencia, ¿cómo interactúa este elemento con la organización? Ustedes deben elaborar un procedimiento, ¿no es cierto?, que se traduzca en un plan de emergencia, con coordinación, obviamente. Por eso dice la palabra coordinación. Coordinación con las partes interesadas, los stakeholders, que se relacionen ya sean con entes de emergencia, como policía,
SAMU, bomberos y también entes gubernamentales, autoridad aeronáutica, en fin. Por supuesto, esto tiene que estar debidamente calendarizado. Para un proveedor pequeño, lo que se le exige es mínimo un simulacro cada 2 años. Para un proveedor grande, mínimo un simulacro cada 1 año. Esto también tiene que estar debidamente declarado en el manual SMS y en su plan de respuesta. En el costado derecho podemos ver un aeropuerto, un aeródromo pequeño. Hicieron una simulación de una incursión de pista no deseada de 2 personas en bicicleta y fueron arrolladas por una aeronave pequeña en su carrera de despegue. Entonces activaron su plan de emergencia, por supuesto con todo el organismo, y ahí ustedes pueden ver la bicicleta, insisto, todo esto es una simulación, afortunadamente, y el carro de bomberos, también el SAMU más atrás. Esa es la finalidad de mantener un plan de respuesta a emergencia. Entonces, ante los eventos de que si es una empresa muy pequeña, quizás no es necesario que tenga su plan de respuesta, pero sí tiene que estar debidamente coordinado con la unidad aeroportuaria donde trabaje. Ejemplo, en Aeródromo Tobalaba, que hay muchos centros de mantenimiento pequeños, quizás no radiquen en elaborar su plan de respuesta, pero sí tienen que estar coordinados con el aeropuerto ante un simulacro de emergencia o ante una emergencia real. El último elemento SMS de esta etapa es la documentación SMS. Y se traduce toda esta documentación en un manual SMS como lo podemos ver acá. ¿Qué es lo que debe contener un manual SMS para que su empresa pueda lograr de forma efectiva la aceptación o con éxito la aceptación SMS? Es lo siguiente. La política y objetivos SMS. Debe estar la política y los objetivos SMS debidamente declarados y firmados, recuerden, por el ejecutivo responsable. Deben estar definidos los requisitos SMS, ya sea para establecidos de acuerdo a la DAN 19 o a otras normativas asociadas. No pueden citar requisitos que estén derogados porque simplemente eso no se acepta. El alcance SMS lo pueden ustedes establecer a través de un organigrama, a través de un mapa de procesos con los procesos claves del negocio. Ejemplo, un operador aéreo, los procesos claves son el transporte aéreo no regular de pasajeros o trabajo aéreo, etc. En el caso de un centro de mantenimiento aeronáutico puede ser el mantenimiento mismo, a lo mejor nivel 1, nivel 2, nivel overhaul, etc. La responsabilidad y funciones directamente, acuérdense, del personal clave, el ejecutivo responsable, el encargado de SMS, las funciones del comité de seguridad operacional o de la oficina SMS, etc. Formato y registros SMS asociados. Al principio van a ser muy pocos formatos, por ejemplo, de las actas de reuniones del comité, de una acta de un reporte voluntario de peligros, y a medida que vaya actualizándose el manual se van incorporando nuevos formatos para ser utilizados por parte del personal de la empresa. Y finalmente, el plan de implementación y análisis de brechas que deben estar debidamente actualizados. Les doy un ejemplo que hay empresas aéreas que han elaborado su plan de implementación en el año 2017 y a la fecha aún mantienen ese mismo plan de implementación totalmente desactualizado y extemporáneo. Porque para los efectos de 3 años ellos ya debieran estar cumpliendo una etapa 3 y están todavía en una etapa 1. Entonces, recuerden, el plan de implementación siempre debe ser actualizado. Y por supuesto, el manual SMS también tiene que estar la descripción de estos procesos, que son los exigidos por la DAN 19. La notificación voluntaria obligatoria, la identificación de peligro y evaluación del riesgo, la investigación de seguridad operacional, la evaluación y medición de indicadores de desempeño de seguridad operacional, SPI, instrucción SMS, que es un programa de instrucción inicial y recurrente para todo el personal, comunicación de seguridad operacional, estrategias, planes comunicacionales, buzones, página web, boletines, etc. Auditoría interna, donde considera su programa de auditoría, el plan de auditorías, los informes de auditoría, en fin. Gestión del cambio y mejora continua y finalmente plan de respuesta a emergencia, lo que habíamos abordado anteriormente. Aquí un punto importante es que cada etapa o fase SMS el manual debe revisarse y actualizarse para su validación por parte de la autoridad. Si yo paso a una etapa 2,
paso a una etapa 3, ya debo tener una versión 2.0 o 3.0 del manual. No nos podemos quedar con un solo manual en la única versión inicial. Esto es mejora continua, continuamente se tiene que estar actualizando, mejorando, incluyendo nuevos registros, incluyendo nuevos formatos, nuevas responsabilidades, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las principales debilidades que nosotros como autoridad hemos detectado? En esta etapa 1, la fase 1, la política SMS que adjuntan en su manual, la gran mayoría están sin firma del ejecutivo responsable. Muchas de estas políticas están copiadas y pegadas exactamente igual que lo que establece la 19. O sea, hay poca creatividad, poca innovación. Y recuerde que la política es propia y de naturaleza de cada empresa aérea. Nosotros no podemos atender una política de 2 hojas para una empresa aérea que sea de 2 o 3 personas. Entonces ahí es un grave error. También manuales SMS incompleto, falta de firma, falta de actas, falta de antecedentes, en fin. Sin definición de alcance, normalmente las empresas o el proveedor de servicio no define cuál es su alcance del SMS. No podemos integrar en el SMS la empresa aérea, el centro de mantenimiento o el SIAC de escuelas de vuelo dentro de un solo manual. Eso es imposible, no se puede integrar son en forma separada. Y también ahí hay un error, una debilidad bastante fuerte. No referencia normativa de GC, al contrario, citan, por ejemplo, normativa que está derogada, por ejemplo, la DAN 152 o la DAN 154, y por ende no se puede aceptar un manual bajo esa naturaleza. También falta describir algunos procedimientos. Pasa mucho que el procedimiento de auditoría interna es uno de los procedimientos que simplemente no se describe. El plan de implementación desactualizado. Lo mencionamos en las slides anteriores, que el plan de implementación debe estar siempre en versión actualizada, porque se van incorporando nuevas actividades, otras actividades ya se desarrollaron, entonces uno tiene que ir prácticamente como el semáforo dando alertas, pucha, ya está en verde, ok, cumplía, perfecto, voy actualizando mi plan. Sin responsabilidad y competencias personal clave. A veces designan, yo soy el personal, él es el encargado de seguridad operacional, pero ¿cuáles son sus competencias? No están debidamente declaradas. Y las competencias sí o sí son exigencias tanto de lo ASI como de la DAN 19. Con respecto al componente y al componente de promoción de seguridad operacional, hablemos de programas de instrucción y la parte comunicacional, también es una debilidad en el sentido de que no existen, no señalan herramientas, qué herramientas, por ejemplo, comunicacionales van a implementar. Buzones de SMS para poder incentivar el reporte de cualquier persona que quiera hacerlo voluntario, páginas web, boletines para informar del rendimiento, boletines semestrales, por ejemplo, anuales, informar la rendición de cuenta de la empresa. ¿Se fijan? Eso es sumamente importante, el efecto de comunicación cascada que tiene que llegar a todo el personal y tiene que ser bidireccional, no solamente desde el ejecutivo hacia abajo, sino también desde la última persona hacia el ejecutivo. Y por último, existen objetivos SMS sin declarar o poco claros. Normalmente pasa que la gran mayoría de los manuales que han sido rechazados es porque han establecido su política de SMS, pero los objetivos no los han señalado. O simplemente son poco claros porque son muy extensos y deben ser siempre bajo los principios de SMART específicos, medibles, alcanzables, ambiciosos, cortos y precisos, pero que den una consistencia. Bueno, vamos a finalizar acá. Vamos a hacer un resumen con los aspectos claves para la aceptación de la fase 1. ¿Qué es lo que debe entregar un operador aéreo o un centro de mantenimiento aeronáutico para que sea aceptada su etapa o fase 1? Y aquí señalo algunos aspectos claves. El producto a entregar es un manual SMS que debe contener el análisis de brechas, el plan de implementación SMS actualizado, importantísimo. La política y objetivos SMS bien declarados, ojalá no copiados de la DAN 19 y por supuesto firmados por el ejecutivo responsable. Responsabilidad de autoridades
de estas personas claves, del ejecutivo, del encargado de seguridad operacional, del comité de seguridad operacional, de la oficina de gestión de seguridad operacional, etcétera. Definición del alcance SMS también tiene que estar incorporado. Si yo soy una empresa aérea que solamente hago trabajo aéreo, perfecto. Mi empresa aérea AOC número tanto realiza trabajo aéreo de fumigación, extinción de incendio, no sé, rescate aéreo, etcétera. Eso tiene que estar debidamente declarado. Y por supuesto la descripción de los cuatro componentes SMS. Lo habíamos abordado en la introducción al SMS. Recuerden los cuatro componentes: la política y objetivos de seguridad operacional, gestión del riesgo, garantía de seguridad operacional y el último componente, promoción de la seguridad operacional. Todos esos componentes deben estar debidamente descritos con sus dos elementos en el manual SMS. En la fase inicial, recuerden que a medida que voy avanzando en la etapa, voy actualizando mi manual y voy actualizando mis procedimientos, mis elementos, mis componentes. Por supuesto, la descripción de los 9 procedimientos que vimos anteriormente. ¿Qué hago con toda esta documentación que está en el manual SMS? Cuando ya tengo todo listo, le doy el impulso y lo envío a la autoridad aeronáutica. Entonces, remito todo esto formalmente a la autoridad aeronáutica, adjuntando el manual para que me acepten mi etapa 1 o fase 1. La autoridad aeronáutica, si existe conformidad al respecto, ¿qué procede? A decirle a la sección SCP, que es la sección que en la responsabilidad, tiene la responsabilidad fuerte del SMS, de generar el certificado de aceptación de la fase o etapa 1. Y con esto, la empresa puede, o el operador, o el proveedor de servicio, cualquiera sea, puede comenzar a desarrollar ya su fase 2, que por supuesto la vamos a revisar en el próximo módulo, que va a ser implementación de la fase 2 del SMS. Muchas gracias y los veo en la próxima.